Y pues aquí también está grabando. Entonces ya puedo continuar. Y de ahí, lo que dice de este tema, pues lista los beneficios, ¿va? La facilidad de uso, porque nos muestra en sí el panel donde podemos configurar esto fácilmente, ¿va? Ya sea con clics y ni siquiera se necesita programación, ¿va? Para crear un chatbot por ahí. Bueno, no del todo. Implementación y escalado sencillos. Bueno, como está de parte de Amazon Lex, pues entonces Amazon es el que administra la disponibilidad de ese servicio. La integración incorporada con AWS, bueno, este servicio se puede integrar fácilmente ya con otros servicios de AWS, como puede ser Lambda, Mobile Hub o en su caso Amplify, que incluye también esa funcionalidad de Mobile Hub y Amazon CloudWatch. Em, pues también vamos a estar viendo un ejemplo con uno de estos, ¿no? La rentabilidad, que no conlleva costos anticipados ni cargos mínimos, solo se cobra las solicitudes de texto, entonces el tiempo que está funcionando, o hablas realizadas. Con la capa gratuita de Lex, se puede probar fácilmente sin ninguna inversión inicial, ¿no? Entonces aquí termina la parte de teoría y no sé si tienen alguna duda, ya que voy a pasar a la parte de AWS y les voy a mostrar un ejemplo con esto. Entonces acá lo primero que voy a hacer es buscar Lex, ¿verdad? Y me va a aparecer acá para construir chatbots, ya sea de texto o de voz. Bueno, aquí hay unos ejemplos que que se pueden crear por defecto, ¿verdad? Entonces aquí voy a crear uno nuevo. Si pueden ver aquí ya em, pueden crear uno de los ejemplos que ya ofrece Lex, ¿verdad? O en este caso voy a crear uno nuevo. Le voy a dar el nombre Semibot. En este caso, mm, vamos a dejar en inglés. Entonces, sí, de igual forma va a estar, saben que en español. En este caso, si quiero utilizar voz para este chatbot, puedo elegir una de estas opciones, ¿verdad? O puedo darle ninguna en este caso. Creo que no habrá, dijeron algo de, digamos, AWS Transcribe. Ah, ya. Es que en sí Lex utiliza ese servicio, ¿verdad? Para esta parte. Cuando, cuando se quiere hacer, por ejemplo, le envías un archivo de audio y este te lo convierte a texto, ¿verdad? Entonces de por sí Lex utiliza eso para que, por ejemplo, le envías un audio por si querés habilitar el medio de audio, ¿verdad? Para el chatbot. Entonces de por sí nativamente lo maneja todo como texto, ¿verdad? Entonces va a necesitar de AWS Transcribe para convertir tu voz a texto y así ya reconozca el chatbot lo que querés decir, ¿verdad? Pero sí, solo lo está utilizando, no es que sea el mismo. Entonces acá el tiempo de sesión está como 5 minutos, entonces lo voy a dejar así por defecto, ¿verdad? Se puede incluso eh, usar Comprehend. Igual este lado también se puede utilizar otro servicio, ¿verdad? Para analizar sobre cómo estamos hablando emocionalmente en el texto, ¿verdad? Pero en este caso, para este ejemplo no lo voy a estar utilizando. Entonces lo voy a dejar como no. Em, y ya de aquí tengo que marcar que sí, ¿verdad? Para indicar de que
el bot está sujeto a las políticas de privacidad, protección, y le voy a dar a crear. Y en este caso lo que voy a hacer es crear un modo de interacción con este chatbot. Le voy a dar crear intent. Y en este caso le voy a dar un nombre. Por ejemplo, lo que quiero, un chatbot que quiero hacer en este momento es este. Y pues me va a llevar a esta parte de la consola, ¿verdad? Entonces aquí tengo que ingresar de qué forma se puede comunicar el usuario con este chatbot. Por ejemplo, me va a decir info de COVID, ¿verdad? Entonces cuando detecte este texto de parte del chatbot, entonces me va a empezar a realizar preguntas, ¿verdad?, que voy a tener en esta parte del slot. Entonces, lo que voy a necesitar acá, basándome en el chatbot que tienen que hacer, ¿verdad? Pues como lo van a hacer a mano, que sería más fácil, o incluso podrían hacerlo con Lex si les parece, ¿verdad? Pero en este caso voy a solicitar el país. Entonces voy a decir, voy a poner un texto corto, país, solo así, que me preguntas. Y luego de que yo le brinde el país, como ya le indiqué qué tipo de entrada va a recibir, entonces si yo ingreso, por ejemplo, Guatemala, pues me lo va a reconocer que es un país, ¿verdad? Entonces me lo va a validar que está correcto. Si dado caso ingreso alguna otra cosa, por ejemplo, una fecha, pues me va a decir que está en, pues que no es un país, ¿verdad? Y me va a volver a preguntar lo mismo. Entonces, aquí lo otro que voy a indicar va a ser la fecha. Aquí en los slot types también hay uno para fecha. Entonces, le voy a preguntar fecha, ¿verdad? Así. Le voy a poner como requerido, requerido. Y lo último que voy a hacer es preguntarte qué tipo, ¿verdad? Si quiere todos, que le liste todos confirmados, recuperados, muertes uno, o uno en específico. Entonces, como este tipo de entrada va a ser así personalizado, lo que puedo hacer es crear eh, un slot type para esta pregunta, ¿verdad? Entonces, puedo irme a esta parte del slot type, puedo darle crear uno nuevo, ¿verdad? Y le voy a dar de nombre, yo creo que había creado otro con ese mismo nombre, entonces le voy a dar un nombre diferente. Y acá les voy a brindar las opciones, ¿verdad?, que puede aceptar de parte del chat. Entonces, una de esas va a ser todos, recuperados, confirmados y muertes, creo. Por ahí. Entonces, de ahí simplemente pues le doy a guardar, ¿verdad? Y creo que no lo agregué por acá. Veamos, COVID. Ah, no lo agregué por acá. Vamos a ver. Eh, Voy a darle acá a guardar y lo voy a recargar para que me aparezca acá en las opciones de slot type. Entonces acá me aparece, ¿verdad? En este caso voy a agregarle como nombre type, ¿verdad? Así. Y voy a preguntarle tipo. Así una pregunta bien corta. Entonces acá pues ya tengo más o menos, sí, casi completo lo que es el chatbot, ¿verdad? Entonces me va a preguntar primero el país, luego la fecha y luego el tipo, ¿verdad? En este caso, em, acá ya puedo
tengo que hacer la construcción de esto para que ya pueda interactuar, ¿verdad? Así como en modo prueba, en este caso, de este lado, puedo activarlo. Y voy a esperar a que se complete. Vamos a ver cuánto le toma. Entonces, mientras tanto, vamos a ver, voy a agregarlo. Ahí está. Entonces voy a hacer una prueba empezando con qué es lo que quiero, con este chatbot. Y pues aquí definí que una de las formas que puedo hacer para obtener información es escribiendo esto, info de COVID. Entonces voy a poner info de COVID y me va a empezar a preguntar país, ¿no? Entonces, por ejemplo, le doy Guatemala, fecha, por ejemplo, hoy. Eso no me lo reconoce. Ok. Entonces veamos algo así, todos. Y pues todos estaban en el tipo del slot de COVID types, ¿verdad? Los tipos de casos de COVID, entonces me lo aceptó y al final me retornó esto. Pero no queremos que solamente nos retorne esto a lo que ingresamos. Queremos hacer algo con esos parámetros que le enviamos, ¿verdad? Entonces acá fácilmente podemos que por medio de una función lambda eh, podamos hacer algo con esos parámetros que enviamos. Por ejemplo, acá ya tenía, me basé en una, vamos, en una de los ejemplos que ya ofrece Lambda para Lex, ¿verdad? Con Python. Y simplemente lo personalicé para que me devuelva la información así fácilmente, ¿verdad? Entonces solo es necesario crear un ejemplo allí, les va a aparecer si en dado caso quieren crear una función lambda, vamos a ver por acá, si me acuerdo bien. Puedo crear una función, por ejemplo. Sí, al parecer no me carga bien. Sí, y de allí cuando se vaya a crear la función, ahí está, se puede crear eh, fácilmente con ejemplos que ya tiene Lambda ahí por allá. Entonces voy a escribir, por ejemplo, Lex. Y acá podemos crear de las opciones que ya tiene Lex, ¿verdad? Con los ejemplos de chatbot que puede crear. Entonces solamente elegí uno de estos, creo que fue este que elegí. Y pues lo personalicé, ¿verdad? Entonces lo único que cambié es esta parte, en donde voy a estar recibiendo lo que vaya ingresando el usuario. Entonces simplemente accedo a los slots, como los nombres que le puse, por ejemplo, para el país le puse country, date, type y así, ¿verdad? Y ya con esos parámetros, en este caso, los quiero exactamente como los escriba. Entonces, em, tendría que escribir correctamente lo que es el país, la fecha y el tipo, ¿verdad? Para poder acceder a esta información que tengo acá en el link que tienen que usar en el proyecto, ¿verdad? Para poder obtener esta información. Entonces simplemente hago un request a este link y pues voy a obtener el país de eso, ¿verdad? Voy a obtener todo así como arreglo, lo puse por acá, ¿verdad? Entonces, y si ven acá está, tengo que tenerlo exactamente como lo definí, ¿verdad? Entonces,
si el tipo de COVID es diferente de todos, ¿va? Si ven, incluso puse todos así quemados. Entonces me va a retornar ya sea lo de que es confirmados, recuperados, muertes, según el tipo que ingresé, ¿verdad? Y pues va a depender si de qué país escogí y de qué fecha. Entonces, por aquí es donde ya hago ese filtro. Y de último, lo que tengo que hacer es, bueno, si me lo respondió, si tengo bien los parámetros, pues voy a retornar el response de esta forma. Entonces esto es lo que va a mostrar al usuario si eligió uno de los tipos diferente de todos. O si eligió todos, pues me va a mostrar todos los tipos. Y pues acá lo mismo, me basé en el ejemplo. Entonces acá le tengo que dar nuevamente a guardar y tengo que hacer nuevamente el build. Espero que esta sí se haga más rápido. Vamos a ver. Entonces, cuando vaya a probar, esta vez sí me tiene que retornar lo que son datos ya, ya reales, ¿no? No solo lo que acabo de ingresar. Entonces, veamos. Entonces voy a empezar nuevamente con info de COVID, ¿verdad? Entonces aquí me va a empezar a preguntar y como la parte de lambda lo necesito exactamente tal como lo tengo en mis datos, ¿no? Entonces esta vez sí lo voy a agregar correctamente, porque incluso eh, el chatbot me puede aceptar la palabra, eh, el texto Guate, ¿verdad? Entonces va a reconocer que me estoy refiriendo a Guatemala. Pero lo voy a ingresar así como lo necesito en mi función lambda, ¿verdad? En este caso le voy a enviar de fecha el 14 de octubre, ¿verdad? Porque creo que en esos datos está como, creo que hasta el 14 creo que está y se actualiza cada inicio de día, entonces no creo que esté el 15 o el 16 incluso, ¿verdad? Entonces voy a preguntar por el 14 y el tipo voy a preguntar por todos, ¿verdad? A ver si me retorna todos. Entonces, por acá está, ¿verdad? Como lo había definido, si voy a pedir todos los tipos de casos, entonces me va a devolver confirmados, recuperados, muertes, entonces en tal país, de tal fecha. Puedo hacer el otro de pedir un tipo específico, nuevamente de Guatemala. Por ejemplo, así, el 14, tipo recuperados, creo que era recuperados. Sí, ahí está. Entonces, de esa forma, tal como lo definí aquí en mi función lambda. Pero para eso necesito definir la forma en que me está preguntando y los tipos que va a aceptar. Y no sé si al momento tienen alguna duda. Entonces, por si hay una, entonces una de las opciones acá es de que nuestro chatbot lo podemos publicar y utilizarlo así. Voy a agregarle un alias. Voy a ponerle SendBot para que sea el mismo el nombre del bot. Entonces lo voy a publicar. En este caso, este chatbot lo podemos utilizar externamente con otros servicios o ya sea con aplicaciones que tengamos ahí ya creadas, ¿verdad? Veamos cuánto se toma acá. En ese caso de los servicios que puedo ofrecer están medios como Facebook, Slack, Twilio para mensajes. Entonces aquí lo que voy a hacer es conectarlo con Facebook, ¿verdad? Vamos a probar por acá.
Entonces, para eso voy a entrar nuevamente, como habíamos visto la semana pasada, al sitio de desarrollador de Facebook, ¿va? Sí, entonces aquí ya está listo para la publicación, ¿va? Entonces, eh, me aparecen los modos para conectarlo, entonces me voy a ir a esta parte. Entonces, esto es lo que me va a servir para conectarlo con servicios que me aparece por acá, ¿va? Vamos, me voy a salir de acá. Y en este caso, voy a crear nuevamente una app, ¿verdad? Y voy a crear uno de este tipo, que me permite manejar los mensajes. Voy a agregarle SemiBot de nombre a esta app, ¿va? Entonces, y le voy a dar crear, ¿va? Voy a elegir acá. Ah, no va a aparecer más. Ahí está. Espero que no puedes. Eh, ahí está. Bueno, entonces que ya haya creado la app, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es agregarle la característica de mensajes. Entonces, lo que quiero es conectar mi chatbot a la parte de mensajes de alguna página que yo tenga ahí en Facebook, ¿verdad? Entonces, primero, a ver, vamos a entrar aquí a Facebook. Y en este caso, aquí ya me había creado una página. A ver si carga. Ahí está. Esta. Entonces, un tipo de página que es la necesaria para poder conectarlo con Facebook, con la parte de Facebook para desarrolladores, ¿va? Entonces, tengo que crear una página de este tipo y entonces esto es lo que me va a estar administrando la bandeja de entrada de esta página. Entonces, una vez tenga creada esta página, ya puedo irme acá a la parte de las aplicaciones que ofrece, que podemos controlar, en este caso el Messenger, ¿va? Los mensajes de esa página. Entonces lo voy a dar a configurar y pues, aquí está. Bueno, entonces ahora lo que tengo que hacer es pues agregar esa página como tal, ¿va? Que quiero administrar con Messenger. Entonces voy a elegir la página, voy a dar acá, voy a omitir eso. Y en este caso voy a regresar nuevamente acá a los channels del bot y voy a empezar a configurarlo. En este caso voy a darle el nombre channel Facebook, ¿va? Que tiene un nombre. A ver si recarga. Entonces de rol de Ian voy a dejarlo como está. Eh, pues de acá de aquí solo me aparece una, entonces lo voy a dejar esa, ¿va? Y de alias voy a elegir una de las que acabo de ya de publicar, por decirlo así, ¿va? Entonces, si se recuerdan, de alias le había dado de igual nombre como le había dado a mi bot, ¿va? Entonces, para no perderme, le di semibot. Y pues de token, en este caso, es el que le va a servir a la parte del bot y tengo que poner un token, ¿verdad? Y que sea seguro, ¿va? En este caso lo voy a poner token, pero solo para pruebas, ¿verdad? Entonces, acá, cuando ya tenga conectada la página en sí, tengo que generar un token de acceso, ¿va? Para poder acceder a esta parte de funcionalidad de esta página que acabo de vincular. Entonces voy a generar un token
Voy a darle que acepto, le voy a dar a copiar. Y ese token que acabo de copiar lo voy a pegar acá, ¿va? En el token de acceso de la página. Entonces le voy a dar a listo. Y lo que me falta es la llave en sí de la aplicación que acabo de crear aquí en Facebook. Entonces voy a irme acá en configuración. Ah, voy a duplicar para no perderme esta parte. Entonces lo que me pide es la clave secreta de mi aplicación, ¿va? Entonces tengo que copiar esta y la voy a pegar por acá. Bueno, entonces ya que tengo ahí, le voy a dar a activar para ver si se hace correctamente. Entonces aquí ya me aparece un nuevo channel, ¿va? Incluso me crea lo que es un endpoint de devolución de llamadas, ¿va? Entonces lo otro que tengo que configurar acá es un web en la cual voy a decir hacia dónde se tiene que comunicar cuando reciba eh, ciertas acciones de parte de Messenger. En ese caso voy a agregar una URL de devolución de llamadas y pues con lo que acabo de crear acá, pues me crea esa URL, ¿va? Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Y me va a pedir un token de verificación, que es el token que escribí acá, ¿verdad? Entonces tenía que ser seguro, pero solo le puse token, ¿va? Entonces le voy a dar verificar y guardar y ahí me tiene que aparecer, ¿va? Entonces si ven, ahorita lo que en sí lo que voy a poder estar, por decirlo así, administrando con mi chatbot, por el momento no tengo nada en los campos de suscripción, entonces le voy a agregar acá opciones como los mensajes y básicamente esos tres son los que pide para Amazon Alexa para que ya pueda funcionar correctamente. Entonces voy a agregar estas tres opciones y con eso es que ya debería estar, ¿va? Vamos a ver. Voy a probar enviar un mensaje por acá. A ver, voy a ver. Ahí está. Entonces si ven, eh, incluso ya me está respondiendo con ciertas respuestas de parte de Amazon Lex. Cuando no entiende lo que quiero decirle, en ese caso no le envié info de COVID, entonces me escribe esto. Bueno, podrías repetirme nuevamente eso. Y le voy a enviar en este caso info de COVID. Vamos a ver qué me tiene que preguntar el país, ¿va? Entonces ahí le voy a decir Guatemala nuevamente, ¿va? Entonces si ven, esa es la aplicación y aquí le estoy hablando de mi perfil, ¿va? De perfil raíz de mi Facebook. Entonces simplemente le estoy mostrando esta parte y de fecha voy a ponerla acá. Vamos a ver. Igual el 14. El tipo, pues lo voy a decir todos, ¿verdad? Y pues ahí por decirlo así, le respondí esto, ¿verdad? A mí mismo. Entonces con eso, si ven, ya tengo implementado en Facebook este chatbot que creé con Lexo, ¿verdad? Incluso lo puedo crear con otros servicios acá. O Twilio, que creo que tiene integración con otras aplicaciones, entonces con eso se puede hacer también. Y lo que no estoy seguro es si funciona bien con otros usuarios. Es que había hecho un ejemplo anteriormente, pero no con Lex, sino con un tipo de chatbot, pero no me había funcionado con otro tipo de usuario.
aparte de la raíz, ¿va? Por si había que configurar más. Simplemente es eso que no estoy seguro. Por si alguien podría probar y enviar un mensaje a esta página para ver si sí funciona. Es algo que se me fue probar para ver si sí ya se puede implementar correctamente o se tiene que hacer alguna configuración extra. Pero en este caso ya está funcionando. Veamos. Veamos, veamos, veamos. A ver, quiero ver qué decir. Se puede modificar la respuesta en caso no reciba el texto que espera. Ah, ya, veamos. ¿Dónde estaba ese? Pero sí me acuerdo que estaba por acá. Sí, no. Es que sí se puede configurar más ahora. Pero déjame revisar. No me acuerdo muy bien, eso sí. Creo que era la parte de lambda, si no me acuerdo. Si no estoy mal. Vamos. Ya. Sí, creo que no está por acá. Veamos, en ese caso, por ejemplo, decías esto, ¿verdad? Podrías repetir eso. Sí, es que a nivel de código, cuando se crea así con consolas, sí se puede, pero casi no estoy seguro dónde es eso, ¿verdad? Vamos a buscarlo por acá. Por acá tiene que estar. Eso sí se tiene que configurar. Porque cuando lo creas, por ejemplo, con consola directamente de AWS, como se puede utilizar AWS así en la parte de terminal, ahí sí te deja crear esto. O con alguna otra librería. Pero veamos, sí, creo que no. No estoy seguro. No he revisado profundamente esa parte. Pero sí tiene que estar por ahí. Sí, disculpa que no pueda responder eso bien. Digamos, ok. Entonces, lo otro que puedo hacer es, por ejemplo, si incluso puedo interactuar acá, ¿verdad? Con un servidor que había hecho con Flask, ¿verdad? Flask, perdón. Entonces, puedo interactuar con este chatbot que ya había creado, ¿verdad? Si ven, em, pues me había creado también un usuario para tener las llaves de acceso y pues le definí la región, en este caso, donde está disponible Amazon Lex, que son pocas, ¿verdad? En este caso US 1 es el que escogí. Creé su usuario IAM y pues le di las credenciales, ¿verdad? Y tengo que utilizar, en este caso, como estoy utilizando Python, estoy utilizando Multi-Tree, entonces le agrego esto de Lex Frontend y pues el método que tengo que utilizar para comunicarme con mi chatbot es post-texto. En sí, enviarle un texto al chatbot y pues así como lo envío acá en la consola, le envío el texto y según lo que envíe, ya sea que se parezca a uno de los intents o que sean respuestas a preguntas que me hacen, pues lo va a reconocer. Y simplemente lo que le tengo que indicar acá es el nombre de mi bot. En este caso es esto, ¿verdad? El nombre que le di cuando lo creé. Entonces acá le voy a cambiar a semibot. Y el alias del bot, en este caso ya tuve que haber publicado este bot cuando le di acá a publish. Entonces en ese momento también le di un alias que también le di el mismo nombre que tenía el bot, ¿verdad? Entonces de alias también está semibot. Y pues acá utiliza
dos parámetros que son para el ID del usuario para reconocer con quién está interactuando. ¿Va? Por si en dado caso quiere seguir el hilo de la conversación, entonces tengo que, eh, por decirlo de cierta forma, poner una identificación a la conversación. ¿Va? Entonces, por si en dado caso tengo varios usuarios que están interactuando con el chatbot, entonces de esta forma me va a poder reconocer con qué usuario y qué conversación tiene que seguir o iniciar. ¿Va? Y pues lo otro es el texto de por sí que tengo que enviar. Entonces acá voy a ejecutar esto. A ver, a ver, a ver. Pareciera que ya lo estoy usando. Cerré lo otro y voy a poner este otra vez. Entonces acá ya tenía la plantilla para hacer esto. Tengo el user ID y el texto que quiero enviarle. En ese caso voy a probar no enviarle nada, a ver qué me responde. Ok, entonces me dice que está incorrecto. Lo que voy a hacer nuevamente es pues enviarle algo. Tenía que enviarle algo y se me fue. Entonces, si ven acá, como no entiende lo que le estoy diciendo, justo uno de los ejemplos que había hecho es, bueno, lo siento, no podría repetir eso. Entonces, le voy a enviar en este caso una de las muestras que definí para mi intent y era info de COVID, ¿va? Para que me empiece a realizar preguntas por medio de mensaje. Entonces, si ven acá, ya me envía este mensaje, ¿va? Pues dice país, ¿va? Es la pregunta que había definido. Incluso me envía toda la información relacionada a ese parámetro, entonces, pero en ese caso simplemente me va a importar lo que es el mensaje. Le voy a enviar Guatemala, ¿va? Y pues me va a seguir el hilo de conversación, ¿va? Y me va a preguntar ahora lo que es fecha. A ponerle, por ejemplo, la misma que ya puesto en todas. Me pregunta el tipo, voy a poner confirmados. Y en el mensaje me tendría que responder eso, ¿va? Entonces, confirmado, o sea, en tal país, de tal fecha. Entonces, si ven acá, en este caso podemos, eh, les mostré las formas que se puede interactuar con un chatbot, ¿verdad? Creado aquí con Amazon Lex, ya sea de la consola para pruebas, o como que ahora mismo dice Testbot, o ya integrarlo con un servicio externo, en este caso Facebook, ¿verdad? O utilizarlo en una aplicación que tengamos, en este caso es una simple aplicación, ¿verdad? Em, donde simplemente le voy a enviar texto y el usuario que está interactuando con eso, ¿verdad? Pero de ahí con eso ya podrían implementarlo en sus aplicaciones o algún servicio que estén creando por ahí y eso. Entonces, no sé si tienen alguna duda con eso. Bueno, voy a probar más tarde a ver si funciona con otro usuario. Y lo otro que tengo preparado acá es un tema, está bastante corto la verdad. Más bien. Para que otros puedan usar el chatbot, tiene que publicar la app de Facebook, que ahorita solo está en modo desarrollo. Ajá. Ah, ya, ya. Sí, yo creo que esa es cuando... Ah, sí, esa es la que toma tiempo, no sé si era esa. Es que sí, ya la tenía creada desde hace rato. Entonces sí, gracias por aclararme eso. Sí, cabal, cuando entras acá en Dev, te aparece que está en desarrollo. Sí, ya me recorre. Por acá. Aquí ahora.
Entonces, gracias por la aclaración. No sé si tienen alguna duda. Vamos. Antes de pasar aquí. Entonces voy a pasar al siguiente tema donde la verdad sí va a estar corto, no, solo hay un pequeño ejemplo de esto. Veamos, es AWS Amplify, en este caso que es Amplify. Ya. Aquí nos dice que es una solución completa que permite a los desarrolladores web, móviles y de frontend para crear e implementar aplicaciones seguras, escalables y de fila completa, ya sea de en este caso del stack basada en AWS. Con Amplify se puede configurar los backends de aplicaciones en cuestión de minutos, conectarlos a una aplicación en solo unas pocas líneas de código, implementar aplicaciones web estáticas en pocos pasos. Si Amplify permite llegar al mercado con más rapidez, pues este servicio nos permite crear así una aplicación con, por ejemplo, un framework que ya conozcamos, ya sea Angular, React o puro JavaScript, ¿verdad? Utilizando una librería ahí que nos ayude a implementarlo como servidor y pues construir esta aplicación. Y Amplify nos ofrece un servicio, en este caso, que podemos utilizar como consola, ¿va? En el cual nos permite configurar nuestra aplicación fácilmente y que podamos integrarla con los servicios de AWS. En este caso, por ejemplo, puedo crear una pequeña aplicación, puedo definirle el frontend y puedo conectarlo con otros servicios, como puede aparecer por acá. Entonces, de los beneficios que se obtienen con esto es de que la configuración rápida de los backends de AWS, ¿va? Entonces, por medio de la línea de comandos podemos configurar los backends, ya sea para autenticación, almacenamiento, las APIs y otros casos, ¿verdad? Que lo vamos a ver en el ejemplo. Bueno, en sí el ejemplo ya está, porque si es algo largo estar haciendo eso desde cero, entonces me di cuenta y pues solo les voy a mostrar el ejemplo que había creado. Conecta las aplicaciones fácilmente, entonces con las bibliotecas de Amplify, ¿va? Entonces un conjunto de bibliotecas, podemos crear, conectar nuestra aplicación con servicios en la nube de AWS que ya tengamos ahí, ¿va? O que se puedan crear ahí nuevamente. Entonces es compatible, por decirlo así, con, entre otros, con Android, iOS, React, Flutter o cualquier otro framework, ¿va? Entonces, se pueden agregar características, en este caso, como había dicho, de autenticación, conectarlo con un servicio de Cognito que puede crearse ahí por medio de las bibliotecas de Amplify. De almacenamiento se puede conectar fácilmente así con S3, ¿no? De datos, inteligencia artificial, aprendizaje automático, análisis y entre otras cosas en pocas líneas de código. Entonces, en este caso, se podría ofrecer lo que son servicios para inicios de sesión, ¿va? En pocas líneas se puede crear como que el modo de autenticación y pues esto lo que nos va a hacer es crear un servicio de parte de Cognito en el cual se va a conectar con nuestra aplicación, ¿va? Utilizando la librería de Amplify. Y pues incluso, entonces con eso ya podemos implementar lo que es un inicio de sesión, el registro, utilizar todo lo que habíamos visto anteriormente que se puede hacer con Cognito en la parte de nuestra aplicación. Se puede implementar aplicaciones web en pocos pasos, ¿no? Entonces se utiliza la consola de Amplify para implementar y alojar aplicaciones web de una sola página, sitios web estáticos, escalables, con flujo de trabajo basado en Git, ¿no? Entonces se puede hacer lo que es el Continuous Integration, Continuous Delivery. Es compatible con React, Gatsby, Vue y otros marcos o frameworks, ¿no? De por sí, ¿cómo es que funciona para entender esto? Entonces tenemos el framework, en este caso Amplify, que se tiene que instalar y se puede integrar con otro framework que tengamos ahí para, con el que desarrollamos nuestra aplicación.
Entonces se desarrolla en sí usando como base el framework de Amplify. Se usa los componentes de este mismo y con eso podemos configurar lo que es el backend de nuestra aplicación. Por ejemplo, con el framework definimos nuestro frontend, pero el backend la definimos con Amplify, ¿va? Entonces, por ejemplo, para la parte de autenticación, simplemente creamos un backend para autenticación y simplemente nosotros en el frontend tenemos que definirlo para que se comunique con ese backend, ¿va? Y pues ya lo hace casi que fácilmente, ¿va? Así como es el punto de este servicio. Eh, Se puede conectar la aplicación usando las librerías que ofrece Amplify para conectarla con los servicios en la nube, ¿va? En esta aplicación. Entonces, con este mismo, como les había dicho, podemos, como cuando se va a crear el backend, también se va a crear un servicio de AWS, ¿va? Con el cual le va a servir de intermedio. Bueno, va a ser el fin con el cual se va a estar comunicando, ¿va? Es como cuando hacemos nuestras aplicaciones así normalmente y pues creamos, por ejemplo, el almacenamiento en S3, ¿va? Y tenemos que configurar para, bueno, tengo que obtener las llaves de acceso, tengo que definir los métodos para guardar imagen, si quiero reemplazarlo, eliminar o así, ¿verdad? Entonces, con esto en una línea de comando se puede crear esa parte, ¿va? Y simplemente tenemos que configurar la parte de nuestro frontend. Y pues por lo mismo, se puede integrar componentes UI también que ya ofrece Amplify, ¿va? Incluso. De esta forma para acelerar el desarrollo de esta aplicación con componentes de Amplify. Y uno de los puntos importantes de esto que estaba, cuando lo estaba leyendo, es de que es uno de los 5 proyectos de código abierto, pues AWS lo brindó como código abierto, ¿va? Para comunicarse con sus servicios e integrarlo con aplicaciones que tengamos por ahí y que son de mayor crecimiento en GitHub, ¿va? Con millones de descargas. En este caso, para las referencias y hacer el ejemplo, utilicé estas, ¿va? Para hacer la aplicación, una que pone ahí como guía para empezar, ¿va? El Gathering Starter. Y como chatbot, en este caso, también me creé un pequeño chatbot para interactuar con uno que había creado ahí, ¿verdad? Entonces, si ven acá, podemos irnos a esta parte. Vamos, voy a cerrar todo aquí. Y simplemente para crear la aplicación que tengo ahí de ejemplo, se los voy a poner aquí a la par también. Voy a ver qué tengo. Ahí está. En este caso aquí tengo Amplify. Aquí había creado uno con puro JavaScript. Acá, ¿verdad? Que es una de las opciones que ofrece. Pero voy a utilizar este que había hecho con Reactor. Entonces, acá lo primero que tienen que hacer es instalar esto, el- la librería que ofrece por medio de NPM, ¿va? Para utilizarlo por medio de la línea de comandos de forma global. Y entonces ya voy a poder utilizar Amplify en la línea de comandos, ¿va? Entonces, con eso ya puedo configurar lo que es este marco de desarrollo con Amplify, ¿va? Integrable. Al momento que le doy configurar, me va a pedir qué preferencia región voy a tener para crear servicios de AWS. Pues en este caso puse el US Est 2, que es el que comúnmente uso en AWS. Y pues aquí le especifiqué el nombre de usuario que había creado una IAM acá en AWS, ¿va? Pues para este necesita credenciales de administrador. Entonces tuve que crear un nuevo usuario administrador con los permisos, ¿va? Así de administrator access. Entonces, y ahí cuando le brindo eso, pues me pide las llaves de acceso, ¿va?
para poder ya tener esas credenciales al momento que vaya a utilizarlo aquí en la línea de comandos, ¿va? Entonces ya voy a poder crear cualquier tipo de servicio desde forma local a mi AWS, ¿va? Que se vaya a integrar con mi aplicación que tengo por acá. Y luego lo que hice, pues, bueno, crear una aplicación de React, ¿va? Entonces, si ya han utilizado React, hacerlo, utilizar una que ya eh, tenga ahí por defecto, ¿va? La que se queda por defecto al crear un proyecto inicial de React. Y pues simplemente configurar lo que es incluso el frontend, también quedaría en nuestras manos, o incluso podríamos utilizar Amplify para hacer esto, como tengo un ejemplo definido aquí finalmente. Y pues lo otro, que es para, como en este caso con Amplify, podemos hacer hosting de esta aplicación de parte de AWS, ¿va? Entonces tenemos que indicar qué parte de nuestra aplicación sirve para ya sea los recursos finales, el build o el dist, ¿verdad? Qué tipo de framework estamos utilizando, qué comandos es para iniciar o construir la aplicación, ¿va? Entonces aquí tenemos que definirlo eso en Amplify Unit y pues empezamos a ingresar los parámetros que sean necesarios, ¿va? Y en este caso, aquí pues se pueden instalar las librerías de Amplify que que se integran así con React, ¿no? Para que fácilmente se puedan crear ciertas cosas, así como un, un chatbot o un inicio de sesión, ¿verdad? Entonces, componentes de inicio de sesión y así. Entonces, ya nos aparecería esa parte de inicio de sesión o el chatbot ya listo, ¿va? Para conectarse con nuestro backend. Entonces, se tiene que definir esto, ¿va? Lo que es la librería de Amplify y pues para importar lo que son nuestras credenciales, en este caso es esta, ¿va? Si bien cuando crean la aplicación siempre se va a crear esto, un AWS Export, y pues aquí conforme vayan creando servicios que se vayan integrando con esta aplicación, pues va a empezar a agregar las credenciales, ¿va? Si bien aquí están todas mis credenciales, entonces luego esto tendría que deshabilitarlo. Pero sí, por ejemplo acá, lo primero que crea es un AppSync, ¿va? Con el cual me va a permitir que yo pueda hacer mis publicaciones hacia AWS, ¿va? Y pues otros servicios que había tenido por ahí. Por ejemplo, acá incluso se puede crear APIs fácilmente, ¿verdad? O, y con base de datos. Por ejemplo, acá para crear una API, en este caso para crear, como dice acá, veamos, de tipo todo, ¿va? Entonces, un modelo todo, donde va a recibir un ID, un nombre y descripción, ¿va? Se puede utilizar entonces por medio de GraphQL eh, para crear esta parte de mi API, como por ejemplo lo tengo por acá, digamos, un Amplify Backend y por acá donde está en API. Entonces acá, por medio de solo esta definición del modelo con GraphQL, se puede definir todo lo que va a necesitar ahora. Es por acá. Si no estoy Entonces con esto es de que se va a crear todo lo necesario, los recursos que vaya a necesitar, así como por ejemplo, el create de todo, en este caso así se llama ahora, o el get de todo, el update de todo, el delete de todo. Entonces, de esta forma se hace automáticamente, ¿va? Y lo último que tengo que hacer, pues, bueno, como ya tengo ahí, lo último que falta es, como utilicé la creación de una API por medio de Amplify, lo único que me queda es ya implementarlo a mi aplicación, ¿va? Entonces le tengo que hacer un push en ese caso para que pueda ver los cambios.
Incluso puedo ver el estatus de los servicios que vaya creando. Voy a darle, por ejemplo, acá un Amplify status, a ver qué me devuelve. Si ven, acá había creado una API, ¿va? Por medio de Amplify. Por ejemplo, como dice acá, Amplify Add API. Y pues creé la API, ¿va? En este caso el ejemplo acá con el modelo todo. Y pues también creé lo que es la parte de autenticación. Incluso un componente también de Amplify que es de Interaction para específicamente enfocado a chatbots, ¿no? Entonces me agrega esa ventanita para poder comunicarme con un chatbot, ¿no? Que pueda crear aquí por medio de Amplify y que se vea reflejado en AWS. Incluso puedo definir las pruebas, ¿va? En este caso con mock para hacer las pruebas hacia mi API, ¿va? Pero en este caso pasé a esta parte eh, donde se define lo que es pues conectar el frontend que tengamos definido, ya sea así, no utilizando Amplify o por si se prefiere, ¿va? Para que sea más rápido. En este caso aparecía un pequeño ejemplo donde se ingresaba el texto, por ejemplo, lo que pide acá. Veamos. En este caso pide nombre y descripción, ¿va? Pues entonces lo que me pedía era un pequeño formulario que pedía lo que era el nombre y descripción y pues simplemente crear y listar en esa parte de frontend, ¿verdad? Entonces era bastante básico. Y una vez se tenga eso, pues lo podría correr así de forma local, ¿verdad? Así como se correría con el framework de desarrollo que ya uno prefiera, ¿verdad? O con el que se configuró. Y entonces aquí fácilmente, como les había dicho, se puede agregar un componente de autenticación. Si ven Amplify Add Out, entonces acá puedo definir lo que se hace normalmente con Cognito, ¿va? ¿Qué es lo de qué forma voy a poder ingresar? Eh, ¿Cuál va a ser mi medio de autenticación, ¿va? En este caso el nombre de usuario, ¿va? O puedo poner correo electrónico las opciones que me despliega esto, ¿va? Entonces es bastante personalizable. Y pues luego de eso tengo que ver reflejados los cambios en mi aplicación, ¿va? De forma aquí local, ¿va? Entonces tengo que hacerle un push y pues ya tendría que verlo ahí reflejado. Y otro, por ejemplo, como ya tenemos la parte del backend, lo que es la autenticación, tendríamos que crear en nuestro frontend lo que es la parte sí para que nos funcione con la autenticación, ¿va? O sea, podemos hacer el inicio de sesión, la creación de usuario y Amplify también ofrece esto. Entonces, simplemente agregando esto, with Authenticator, utilizando la librería Amplify, ¿va? Integrado con React, simplemente acá, que fue lo que hice acá, vamos, aquí, ¿verdad? Entonces, al final en React comúnmente se pone esto de Export Default App, pero en este caso tengo que ponerle con with Authenticator App, ¿va? Entonces, cuando ya pruebe esta aplicación me va a aparecer ahí todos los componentes para hacer autenticación, ¿va? Con todas sus funciones, login, creación de usuario, verificación, incluso de que si se envió un código al usuario, ¿va? Entonces ya es que está casi completo todo. Si ven aquí es lo que hice, ¿va? Entonces con la parte de autenticación se tiene más de 30 métodos, ¿va? Como se está integrado con Cognito, entonces va a obtener la mayoría de métodos que tiene Cognito. Este caso es de registrarse, iniciar sesión, bueno, olvidé contraseña, salir, ¿va? Y pues cuando ya tenga eso, incluso ya puedo probarlo acá localmente, ¿va? Que cuando llegue acá, entonces ya es justo lo que ya podría mostrar con esto que voy a ejecutar acá. Veamos.
Y pues como solo está local, va, por el momento solo lo puedo probar local, incluso. Y después se puede agregar el hosting a la aplicación, va, que es el último paso que queda por acá. Pero simplemente voy a probarlo local por el momento. Va, entonces voy a explicar esta parte. Si ven, si quiero utilizarlo ya así en por internet, ¿verdad? Y que se publique en AWS, ¿va? Para que ya lo maneje la parte del servicio de Amplify de AWS, pues tengo que agregarle un hosting, ¿va? Tengo que pues definir ese tipo de hosting, en este caso definir uno que sea hosting con Amplify Console, pues para tener estas opciones, ¿va? Que yo pueda manejar ese hosting con dominios, continuous deployment y pues elegir que el tipo sea de manual deployment, ¿va? Incluso lo puedo hacer hosting en un bucket de S3, que es una de las opciones que me ofrece acá, y puedo conectarlo con un CloudFront, uno de los servicios que ofrece AWS, que posiblemente lo veamos más adelante. Entonces, vamos a mostrar la autenticación, vamos a ver acá. Entonces ya lo tenía por ahí. Voy a borrar esto. Vamos a ver si ahora sí me apareció. Entonces, si ven, esa es la parte que había agregado en el front con esta línea. Era agregarle with Authenticator app y pues importarla esa por medio de la librería Amplify, ¿va? Por acá. Y pues simplemente lo agregué acá y pues ya me muestra toda esta parte, ¿va? Por eso puedo crear una cuenta. Entonces veamos. Nombre de usuario. Voy a agregar bueno, esto me va a llevar tiempo. Entonces, solo voy a ingresar con uno que ya había creado. Si ven, incluso pedía campos como número de teléfono y correo electrónico, entonces al número de teléfono envía el código de verificación, ¿va? Y ya con eso me puedo registrar para verificar que sí es una persona. Pero aquí ya había creado anteriormente una. Aquí se me cambió el usuario. Ya no cambia. Con nombre de usuario admin, una contraseña y pues lo voy a dar ingresar. Y pues ya me lleva a la parte de mi aplicación, ¿va? Si en dado caso ingresé correctamente mis credenciales. Entonces, por ejemplo, acá tengo definido en las credenciales de mi AWS para comunicarme con uno de los servicios que está acá. En este caso es un chatbot. Y pues acá también les dejé las referencias para crear esto, que utilicé para crear esto. Entonces, en ese mismo se puede crear un chatbot desde acá, así desde cero, utilizar uno de ejemplo que ya tenga Lex. Entonces, se puede dar, por ejemplo, simplemente agregar Amplify Add Interactions. Entonces, con eso podemos definir si queremos crear uno nuevo, así que se configure desde acá de la consola todo lo que es el nombre del bot, el alias, la publicación, los intents, las preguntas y así, ¿verdad? O incluso se puede utilizar uno que ya se tenga existente, ¿verdad? Entonces, así como lo vimos acá, configurar esto, poner las credenciales, en este caso es una forma de poner las credenciales, pero acá también podría poner, por ejemplo, aquí el nombre de mi bot, ¿verdad? Y pues ver la parte del rol que está relacionado con ese bot, ¿verdad? Entonces, para que lo pueda utilizar desde esta aplicación, que es algo que también se tendría que ver, ¿verdad?
Entonces, en ese caso creo uno de ejemplo, ¿va? Que es la de BookTrip, la que ya ofrece allí con Amplify y que se puede crear con Lex como para empezar, así que ofrece uno de los tres ejemplos. Entonces acá ya me escribe automáticamente las credenciales y pues acá em, incluso se puede ver cómo se puede crear la UI del chatbot, porque en este caso solo tengo la parte del backend, ya que configuré el chatbot y define la parte de la interacción, de la conexión y eso. Y pues acá para hacerle la UI puedo elegir en este caso React, ¿va? Que ya tenía acá. Entonces si ven, eh, también de parte de Amplify ofrece uno para chatbot, ¿va? De la librería de Amplify, que es el que utilicé acá. Vamos, ¿qué es esta? Entonces, según el framework, ahí les va a aparecer el ejemplo también, cómo se puede integrar, ¿va? Les va a aparecer esa funcionalidad de chatbot, ¿sí ven? Es un componente que ya tiene Amplifier, simplemente lo tengo que utilizar y pues definirle los parámetros, ¿va? En este caso, el importante es el nombre del bot, que es como lo tengo acá, acá. Entonces con eso ya me muestra esta parte del front. Y como ya había definido la parte del backend con el chatbot, lo creé. eh, sí, definí uno, por ejemplo, entonces se creó y se definió el backend. Y en ese caso, al utilizar esto de la parte de frontend, ya me conecta con la parte del backend que maneja los chatbots, ¿no? Entonces simplemente, pues es que agrego el nombre del bot. Entonces, en este ejemplo, vemos, sí, uno de los intents es book acá. Entonces, si ven ya está conectado con AWS, entonces vamos a ver acá. Ahora Alex de una vez. Para que se pueda ver qué es lo que creó en este caso Amplify. Entonces voy a quitar esto. Bueno, lo voy a poner más adelante. Voy a poner Amplify Console para ver la parte en AWS de esta aplicación que había publicado. Entonces voy a ver uno. Entonces lo que se creó cuando le di Amplify Add Interaction fue esta. Si ven, creo con uno de los ejemplos que ya tenía definido acá, ¿va? Entonces, uno de los, en ese intent, eh, pues decía Bocacar, ¿no? Entonces, y luego de eso me empieza a preguntar para ya interactuar con ese chatbot. Entonces, me pregunta en qué ciudad, voy a poner Guatemala. ¿Cuándo voy a empezar a, cuándo empieza mi renta de ese carro? Vamos a ponerle hoy. Creo que eso sí me lo entiendo. Cuando pienso que voy a regresar ese carro, vamos a verle que mañana. El conductor, ¿qué edad tiene? Vamos a ponerle ahí. ¿Qué tipo de carro? O sea, y simplemente me va a retornar todo esto, ¿no? Así como lo tiene definido acá. Pues es un ejemplo de chatbots que ya tiene ahí. Incluso se puede integrar con uno que ya tengamos creado también, ¿verdad? Simplemente es de cambiarle el nombre acá y verificar el rol relacionado a ese chatbot, al manejo de chatbot por parte de Amplify. Entonces veamos. Entonces aquí ya estoy en la consola de Amplify, ¿va? En este caso específicamente de esta aplicación que había creado con React.
Entonces puedo ver todos los recursos que se han creado hacia AWS, ¿va? Donde se integra con mi aplicación que desarrollé aquí de forma local. Entonces tengo aquí incluso la parte de autenticación que lo puedo ver en Cognito de usuarios. Si ven, cuando se agrega la parte de Amplify Add Authentication o Out, si no estoy mal, pues me va a crear eh, este grupo de usuarios, ¿va? Este user pool. Entonces, si ven, el usuario que tenía creado para ingresar aquí a mi aplicación era admin, ¿va? Entonces, aquí está, ¿va? Cómo lo está manejando. Y para el chatbot también, en este caso, para definir qué usuario o qué está interactuando con qué chatbot y seguir el hilo de la conversación, pues en Cognito también está, en lugar del grupo de usuarios, está la parte de la federación de entidades, ¿va? Entonces, con esto eh, puedo definir, como decirle así, sesiones para que me ayude a utilizarlo con ciertas aplicaciones de AWS, ¿va? Entonces, con esta, según los usuarios que se vayan autenticando, pueden interactuar con servicios de AWS. En este caso es el chatbot que ya tengo ahí. Y pues acá incluso puedo ver la API que había creado, ¿va? Con GraphQL. En este caso solo es todo table. Incluso creo que aquí me va a abrir la base de datos donde había hecho unas pruebas con esa API, ¿va? Entonces, si ven, con solo crear la parte API y configurar esa parte, ya, veamos, voy a ponerlo acá. Sí, voy a poner la región que puse por defecto en mi aplicación. Entonces, veamos. Ah, de aquí no me acuerdo cuál era. Creo que era este. Ah, era este. Entonces, acá había hecho unos ejemplos, ¿va? Entonces, si ven, en la parte de API lo que necesita es el nombre y descripción, ¿va? Entonces, había creado por medio del frontend que ya me daba ahí de ejemplo lo que es estos registros, ¿va? Y si ven, ya automáticamente me lo está conectando con una base de datos de AWS, en este caso DynamoDB, ¿va? Y acá pues también se puede crear lo que es un storage, en este caso para conectarlo con S3 y manejar el almacenamiento, ya sea de archivos que vaya a utilizar en mi aplicación, ¿va? Se puede agregar muchos otros componentes, ¿va? Como aparece por acá. Entonces, em, esto, la parte de Amplify, para crear todos estos servicios, em, pues se está comunicando con CloudFormation, ¿verdad? Incluso se puede ver por acá. Entonces, como ya se tienen ahí, como le paso los parámetros, entonces por medio de eso le pasa a CloudFormation los parámetros, ¿verdad? Para que cree ese servicio de AWS. Entonces, aquí en CloudFormation, si pueden ver, crea todos los stacks, ¿no? Que está relacionado, en este caso era la aplicación que había creado anteriormente, digamos que está relacionado con la API, ¿no? Entonces, si ven, aquí crea todos los recursos relacionados a ese stack que yo definía. Entonces, veamos si está por ejemplo, aquí está la parte de cuando le agregué el backend de autenticación, me creó lo que es los servicios de Cognito, lo necesario, ¿va? En este caso el Identity Pool y el User Pool, ¿va? El grupo de usuarios y entidades, ¿va? Que voy a manejar en mi aplicación y que voy a tener acceso con, en ese caso, con el chatbot, ¿va? Y pues
ahí se tiene todo. Es bastante completo y cómo es que se integra fácilmente con los servicios de AWS, ¿va? Entonces acá simplemente me guié con la documentación, ¿va? Para crear ese pequeño ejemplo. Y cómo es que se pueden crear así aplicaciones, por ejemplo, que quiera ponerlo así, publicarlo fácilmente, ¿va? Que ya lo empiecen a utilizarlo así los demás usuarios, ¿va? Entonces, vamos a ver aquí, en la parte de aplicación, de la publicación de mi aplicación también, luego eso me brinda lo que es la URL, ¿va? En donde AWS ya lo estaba manejando, en este caso es esta, que se me olvidó mencionarlo. Pues aquí ya de parte de Amplify ya hizo el hosting, ¿va? Ya lo está administrando Amplify, ¿va? Para tenerlo en la nube fácilmente, ¿va? Entonces puede ser lo mismo, como lo había probado de forma local. Y pues me presenta el frontend de esa parte de chatbot, ¿va? Em, no sé si tienen alguna duda con esto. Ahí quedaría el ejemplo de esta parte de servicio de Amplify. Menos sí que algo de tiempo entonces. Pero sí, eso era todo lo que quería mostrarles en esta clase, ¿va? Entonces, solo voy a hacer algo aquí.